Hola a todos y todos, mi nombre es Franco Mongianino. Este video está realizado para los estudiantes de primero A, B, C y D de la Escuela Secundaria 4 para la asignatura Educación Artística Plástica Visual. Elegí esta modalidad porque me pareció que era la más clara a la hora de ejemplificar, a la hora de poder mostrar alguna forma de trabajo, a la hora de desarrollar ejemplos y desarrollar contenido. Me pareció que era la modalidad más clara y además es la que se parece más a la situación áulica que tenemos habitualmente, donde por lo menos se puede ver al docente y si bien uno no puede formular preguntas en tiempo real, la idea es que cuando se concluya el video se puedan realizar distintas preguntas. Nos hemos presentado con todos, nos hemos visto el último viernes con todos menos con el primero D, así que aprovecho para presentarme, ¿sí? Y saludarlos. Espero que estén bien, espero que el tema de la cuarentena los tenga. Es una situación difícil, nueva, que los adultos no conocemos, pero que la puedan ir llevando de la mejor manera posible. Las estructuras de las clases van a ser similares de estas clases, van a ser, la idea es que mantengan una estructura similar a las que podríamos tener en el aula y que ustedes hagan uso y administración de sus tiempos. Las clases nosotros las tenemos en 2 horas, una vez por semana, así que lo esperable es que ese sea el tiempo en donde uno puede desarrollarlo. Después siempre en las clases pedimos alguna tarea, así que ahí estaríamos extendiéndonos. Por ahora vamos a desarrollar este video y después iremos viendo cómo transcurren las semanas, si tenemos que seguir agregando contenidos o no. La idea, decíamos, es que al concluir ustedes van a poder formular las preguntas y yo con esta modalidad lo voy a contestar. ¿Qué fue lo que vimos la primera clase? La primera clase hablamos sobre los contenidos a desarrollar durante el año, que tienen que ver con la bidimensión, esto es el trabajo en el plano. Bidimensión viene de 2 dimensiones, ancho y alto, ¿sí? Hablamos de cómo íbamos a evaluar, cómo iba a ser el trabajo en el aula. También dijimos que este año íbamos a no pedir témperas ni pinceles por una decisión que yo tomé de evitar situaciones de exclusión, ¿sí? Que se venía dando, que venía costando, y más después de esta situación va a ser más difícil todavía la situación económica, así que esos materiales los dejamos de lado. Vamos a trabajar con lápiz negro en todo el primer trimestre. Y lápices de color y fibra, ¿sí? Lo que tengamos, ¿sí? Obviamente esta modalidad del trabajo en casa hace a veces que uno cuente con materiales diferentes y que se puedan llevar a cabo las actividades de una manera más personal, ¿sí? ¿De qué hablamos en la primera clase? En la primera clase hablamos de este material que vamos a usar durante el primer trimestre, que es el lápiz negro, ¿sí? Este material tan humilde no existió desde siempre, aparece en el siglo XIX en Gran Bretaña. En realidad va a aparecer el grafito, van a descubrirlo en el siglo XVI, pero recién hasta fines del siglo XVII, principios del siglo XIX, no se le encuentra real utilidad. Los primeros fabricantes obviamente van a ser ingleses, ¿sí? Del lápiz como lo conocemos hoy, pero los que tienen el mérito de haberle agregado un aditamento distinto para hacer posible la graduación que conocemos, ¿sí? Fueron los franceses. En 1795, a raíz de las guerras napoleónicas, un francés, Nicolas Jacques Conté, le agrega arcilla para que no se quiebre, no sea tan quebradizo el grafito, y con esto, con distintos agregados de arcilla que las iba moliendo y sobre vasijas de barro y las iba cocinando, iba creando distintas graduaciones, distintas durezas de los lápices que generaban distintos grises a la hora
de pintar, ¿sí? El que finalmente retoma esta idea y el que se va a dedicar a fabricarlos es un inglés a principios del siglo XX, de un señor de apellido Bruckmann, ¿sí? Es el que decide comercializarlos, ¿sí? Es un desarrollo que se ha dado en paralelo, también se da en Estados Unidos y demás, pero bueno, es el que decide comercializarlos, es que la nomenclatura va a tener que ver con el inglés. Y entonces vamos a tener, la nomenclatura quiere decir los nombres con los que los identificamos habitualmente, ¿sí? Por un lado vamos a tener la letra H, que va a graficar la porción de arcilla que va a tener el grafito, ¿sí? La arcilla no tiene que ver con la H, porque no va con H arcilla, sino con la letra, con la palabra hard del inglés, ¿sí? Que quiere decir duro. Entonces la H me va a graficar la cantidad de arcilla que va a tener en el contenido. Y por otro lado voy a tener la letra B, la B larga, que viene del inglés black, que me va a graficar la cantidad de carbón que va a tener esa mina de grafito. Después va a haber en algunas nomenclaturas, en algunos lápices, el agregado de la letra F, que viene de fine, ¿sí? Que es un intermedio en la escala de graduación. Entonces vamos a tener la escala que vamos a ver con una placa, ¿sí? Donde va a aparecer el HB como una línea divisoria, ¿sí? Como si tuviese mitad y mitad. Después tenemos el B, el 2B, 3B, 4B y así hasta el 9B, y hay marcas que tienen más todavía, ¿sí? Y hacia abajo vamos a tener el H, el HB, el F, que es un intermedio entre el HB y el H, después el H, ¿sí? 2H, 3H, 4H, así hasta el 9H, dependiendo de la marca, ¿sí? Esos fueron los contenidos de los que hablábamos. Habíamos pedido algunos, primero trabajamos en principio con el lápiz negro común, ¿sí? Si no tiene ninguna denominación, el lápiz que ustedes tienen es porque es HB, que es el lápiz habitual. Si el HB dice HB número 2, en realidad ese número 2 hace referencia al espesor de la mina, que es 2 milímetros, ¿sí? Ahora trabajaremos con los materiales que tengamos, pero habíamos pedido el que podía y el que quería agregar a esta lista muy limitada de materiales, tener un 2 o 3H y un 2 o 3B. Igual podemos trabajar sin esos materiales tan específicos. Y empezamos con la clase de hoy, que va a consistir en diagramar 4 hojas con marco, rótulo y renglones que vamos a mostrar en un video que va a estar a continuación. A raíz de toda esta cuestión de encierro y demás, se me ocurrió averiguar cuándo aparecen las reglas. Las primeras reglas ya las usaban los egipcios, obviamente usaban medidas, esto lo saben más que sobre los profes de matemática e historia, medidas exactas, bastante precisas, los griegos también, ni hablar, ¿sí? Pero la regla de 30 centímetros, la regla graduada, como la conocemos nosotros y como es la que habíamos pedido hoy, la regla, esta regla, ¿sí? Con esta medida, se le ocurre hacerla a un inglés, William Bedwell, ¿sí? Hacia el siglo XVI. ¿Por qué 30 centímetros? Bueno, es la medida de un pie. Acuérdense que las primeras formas de medir del ser humano fue utilizando partes del cuerpo. Codos, brazas, palmos, pulgadas, en este caso un pie. El pie equivale a 12 pulgadas en el sistema métrico que usan los ingleses, así que esta primera regla de 30 centímetros va a aparecer en el siglo XVI, equivale a un pie, a la medida de un pie, 12 pulgadas, ¿sí? En paralelo, casi en paralelo, ahora mostramos una foto del que no hemos encontrado ningún retrato, así que ponemos a continuación un retrato que nos imaginamos de este señor inglés, Bedwell, y seguimos. Nos inventamos un rostro para poder identificarlo. Bueno, este señor inventa la regla de 30 centímetros, pero en paralelo, ¿sí? Siempre, y lo vimos con el tema del lápiz negro, pareciera que hay una competencia en lo que eran las grandes potencias del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que Gran Bretaña y Francia. En paralelo hay un francés, un matemático francés, Pierre Bernier, ¿sí? Que
va a crear la regla, pero va a ser en centímetros, que es con el sistema métrico que nosotros utilizamos. Esto es nada más para dar una aclaración. Bueno, ahora vamos a explicar, ¿sí?, brevemente. Es un video bastante extenso, lo pueden adelantar, lo pueden retroceder, donde vamos a poner las medidas en la presentación de la hoja. Estas medidas tienen un carácter arbitrario. Arbitrario quiere decir que son porque sí, son convenciones, son acuerdos, ¿sí?, con los cuales presentamos las hojas. En este caso, en primer año, fundamentalmente, me interesa que sea una ejercitación para el uso correcto de la regla, ¿sí?, que a veces se viene medio con bastantes dificultades en ese tema. Así que la idea va a ser fundamentalmente ver ese video y poder ver cómo es la presentación. Nos va a quedar entonces, y ya nos va a quedar entonces como realización esas hojas. Bueno, este video tiene por finalidad explicar el uso de la regla. Por un lado, está dirigido fundamentalmente a los estudiantes de primer año, pero se inserta después este mismo video en segundo y tercer año, como para que se pueda recordar. Si alguno se olvidó, en esos casos se recomienda pasarlo más rápidamente para que no se haga tan lento. Recordamos lo que hemos dicho en primer año, ¿sí? La regla cumple dos funciones. Una es medir y la otra es dibujar. Cuando mido no dibujo, y cuando dibujo no mido. Se mide siempre desde el cero, ¿sí? Fíjense que está desplazado hacia la parte interior, ¿sí? Nunca desde el inicio del plástico, salvo que se tenga este tipo de regla, como esta regla metálica, donde sí me va a coincidir el cero con el inicio del plástico. Pero sacando esa excepción, ¿sí?, el cero va a estar retraído. Bueno, voy a apoyar la regla, ¿sí?, en el margen derecho, ¿sí? Voy a tomar, si tengo varios lápices, en este caso yo estoy tomando un lápiz 2H, ¿sí? Puede ser 2H, 3H, y si tengo un solo lápiz voy a usar el HB, pero de manera bien suave. Yo lo voy a hacer más fuerte para que se pueda ver, ¿sí?, pero trato casi de que la línea sea invisible. Voy a alinear el marco, decíamos, el margen de la hoja con el 0, ahí, ¿sí?, para que se vea con claridad. Y en el 2 me voy a chocar con la regla, voy a hacer una marquita. Ahí estoy midiendo y no estoy dibujando. Voy a bajar la regla a cualquier altura, no tiene que ser abajo de todo, a cualquier altura, pero distante de la otra. Y voy a medir, ¿sí?, sin dibujar. Después voy a girar la regla, ¿sí?, y voy a dibujar y no voy a medir, ¿sí? Voy a hacer esto. Yo lo hago de manera más oscura para que se pueda ver en la cámara, pero la idea es no presionar y hacerlo una única vez. Una vez que medí el margen izquierdo, voy a ir sobre la parte superior y voy a alinear el 0, ¿sí?, con el margen superior, y voy a hacer una marquita en 1, en un lugar. Voy a hacer lo mismo alejado del otro, alineo nuevamente el 0, no me apuro, no lo mido en un solo lugar, giro la regla y con la línea casi invisible, ¿sí?, 1. En el caso, como decíamos antes, del ejemplo que estamos mostrando, lo presionamos más para que se pueda ver, si es posible, con la cámara. En caso de tener una regla más cortita, porque me tomó la cuarentena por sorpresa, porque no tengo, o por el motivo que sea, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero lo vamos a medir más veces, ¿sí? Entonces, voy a alinear nuevamente la regla con el 0 en el margen superior, ¿sí? Y voy a hacer una marquita, ¿sí?, en 1. Lo voy a hacer 3 veces, ¿sí?, para que la regla me alcance, ¿sí? Nuevamente alineo, dibujo, ¿sí?, ahí lo pongo lo más exacto posible, dibujo, ¿sí?, dibujo acá también, ¿sí?,
ahí. Y por último, vuelvo nuevamente a la regla anterior, ¿sí? Por último, voy a medir 1 centímetro en este otro margen, ¿sí? 1 centímetro, 1 centímetro, giro la regla. Y lo 1. Vuelvo a decir, lo hacemos con la mayor suavidad posible. Una vez que hicimos este marco, ¿sí? Vamos a tomar la goma y vamos a borrar las linitas que pudiesen haber superado el rectángulo este que planeábamos hacer, ¿sí? Vamos a tomar un lápiz más blando si tenemos. Yo en este caso estoy tomando un lápiz 2B, ¿sí? Y vamos a repasar los contornos, ¿sí? Esta vez sin sobrepasarnos, ¿sí? Para que se vea con mayor claridad este rectángulo que habíamos hecho. Ahí. Aquí. Y en nuestro lugar. Ahí. Nos va a quedar el marco, ¿sí? Que se va a ver hasta donde llega cada uno de los contornos. Luego voy a girar la hoja, ¿sí? Y voy a repetir la operación del lado de atrás, ¿sí? Voy a hacer nuevamente un marco del lado de atrás. Repetimos lo que hacíamos, alineo el 0, ¿sí? Alineo el 0 con el marco, con el margen de la hoja, hago una marquita en 2, me choco con una regla, hago lo mismo ahí abajo, giro la regla y dibujo y no mido, como hemos dicho antes, ¿sí? Esto sobre todo lo destinamos a los estudiantes del primer año, ¿sí? Al principio puede costar. Después hago lo mismo en la parte superior, pero con 1 centímetro, alineo la regla en 0 y hago una marquita en 1. No me tengo que confundir con esta rayita larga que hay entre el 0 y el 1, que es medio centímetro, 0,5, ¿sí? Hago una marquita en 1, hago una marquita en 1, ¿sí? Ahí, giro la regla, alineo las marquitas y dibujo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer desde este otro margen, ¿sí? Alineo con el 0, hago una marquita en 1, hago una marquita en 1, acá también, y 1, ¿sí? Y por último, en este último marco, en este último margen, sí, acuérdense, si la regla es más corta hay que medir varias veces. Mido 1 centímetro en varios puntos. Y 1, ¿sí? Una vez que hice el marco, ¿sí? Del lado de atrás voy a tener los agujeritos del lado de mi derecha, ¿sí? Voy a mantenerme con la hoja así. Voy ahora a dibujar el resto de la diagramación del reverso de la hoja. Voy a apoyar la regla a cualquier altura, ¿sí? Sobre, ¿sí? Esto sí, sobre la línea del marco inferior, no del margen sino del marco, y voy a hacer una marquita en 5 centímetros, ¿sí? Y en 6. Voy a hacer lo mismo aquí, ¿sí? Si la regla es larga lo puedo hacer en 2 lugares, alcanza. Hago una marquita en 5 y otra en 6. ¿Sí? Que estoy haciendo un renglón de 1 centímetro a 5 centímetros de distancia del marco, o si se quiere a 6 centímetros del margen, ¿sí? 1, ¿sí? Está, dibujo y lo miro. Después la siguiente medida va a ser en la parte superior, que eso también lo puedo hacer con una regla corta, ya que voy a medir 9 centímetros, sin girar, sin mover la regla mido 10 centímetros,
mido 19 centímetros y 20. ¿Sí? Voy abajo con la regla sobre el renglón este de 6 centímetros y voy a medir con el 0 alineado en el marco 9, 10, 19 y 20. Al final repetimos de todas maneras las medidas por si alguno o alguna le quedó alguna duda. Voy a unir hasta el renglón, este último que hice, el que está cerca de los agujeritos, no lo continúo, lo uno hasta ahí, ¿sí? Ahí. Y acá sí lo voy a unir, ¿sí? Porque voy a dibujar el rótulo, ¿sí? Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. ¿Sí? Lo continúo hasta acá. Y lo continúo hasta acá, ¿sí? Al finalizar voy a borrar estas líneas y la intención va a ser que me queden 5 rectángulos separados, ¿sí? Voy a borrar estas uniones, acá, ¿sí? Acá, sí, se me quedó, acá también, ¿sí? Cosa de que estos rectángulos queden separados. Una vez que borré las uniones de entre los distintos rectángulos, voy a tomar, en este caso, como habíamos dicho, el lápiz 2B, ¿sí? En mi caso puede ser el 3B o el mismo lápiz presionándolo más, y voy a repasar los contornos, cosa de que se hagan visibles estos 5 rectángulos, ¿sí? Por separado. Recordemos que esto no es más que una convención, esto quiere decir que es algo arbitrario, que podría tener otras medidas, ¿sí? Que en otras escuelas se utilizan otras medidas. Nosotros optamos por esta por una cuestión en parte arbitraria, pero en parte de funcionalidad, o sea, nos va a servir a una utilidad cada una de las cosas que hagamos, ¿sí? Voy a repasar los contornos, ¿sí? De los 5 rectángulos que tengo acá. Con el lápiz 2B. Trato de todas maneras de no presionar mucho sobre la hoja para que después a la hora de dibujar esto no perjudique, porque lo que más nos va a importar no es el marco, sino obviamente lo que digamos con nuestras imágenes del lado del frente de la hoja, ¿sí? Voy a remarcar cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Si no tengo lápiz 2B o 3B, uso el HB apretándolo un poquito más, como dijimos recién, no hay ningún problema. Recuerden que la idea de la cuarentena es poder permanecer en la casa de uno en resguardo, ¿sí? Evitando esta continuidad de contagio. Nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Bien, lo que sigue ahora es apoyar nuevamente la regla, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Y la idea va a ser hacer renglones de uno en uno en el interior de cada uno de los rectángulos, ¿sí? Para eso voy a marcar en varios puntos, siempre con el 0, ¿sí? Puesto desde donde quiera medir. Hago una marquita en 1, en 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me voy a llegar hasta 13, ¿sí? Lo mismo hago en cualquier otro lugar, puede ser utilizando el marco, me conviene, si empiezo de arriba en todo, ¿sí? Porque no mide lo mismo y si en un lugar empiezo de arriba y en otro de abajo, me van a quedar las líneas no paralelas, ¿sí? Voy a medir de uno en uno, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? Ahí. Y ahora sí, voy a girar la regla y voy a empezar a trazar los renglones. Lo voy a trazar de esa manera. Acá freno, sigo, freno ahí y sigo. Pero siempre habiendo alineado las marquitas. Mostramos de nuevo acá, ¿sí? Alineo las marquitas, dibujo, freno ahí, continúo, freno ahí, continúo, ¿sí?
abajo igual, freno, continúo, freno ahí y continúo ahora de nuevo, ¿sí? Las líneas de los renglones sí o sí tienen que ser casi invisibles porque la intención es usarlo como guía para escribir, ¿sí? Y así continuamos hasta abajo, ¿sí? Una vez concluido todos los renglones, vamos a contar qué fue lo que hicimos y qué función cumple cada una de las partes. Esto que hicimos acá se va a denominar rótulo. Rotular quiere decir nombrar, ahí van a ir nuestros datos. En este otro rectángulo sí vamos a colocar lo que vayamos a traer para la siguiente clase y acá la explicación y la consigna. Entonces, acá voy a poner mi nombre y apellido directamente, no pongo nombre, dos puntos, apellido, dos puntos, sino lo pongo directamente, nombre y apellido, ¿sí? Año, en el año no pongo año 2020, sino que voy a poner año primero, segundo, tercero, el año en que estoy cursando. Curso, ¿sí? A, B, C o D, ¿sí? Unidad 1, ¿sí? En este caso, el título, ¿sí? Hoja número 1 en este caso, el título, que muchas veces tiene un subtítulo, ¿sí? Acá vamos a poner para la próxima clase, en este caso van a ser 4 hojas con marco, rótulo y renglones. Y para dentro de 2 clases otras 4 hojas más con un marco, rótulo y renglones. ¿Sí? En la parte superior va a venir la fecha, acá en general viene la fecha, ¿sí? En este caso va a estar un poco fuera de lugar por las circunstancias que tenemos, porque uno puede ver el video y hacerlo en una determinada fecha, otro en otra, ¿sí? Tratemos igual de ir haciéndolo semana a semana. Acá abajo va a venir la explicación, ponemos así, explicación. Igual cuando sea esto lo vamos a indicar y no es que uno tenga que poner lo que haya entendido, sino va a ser una explicación bien explícita y la vamos a indicar copiar. Va a ser lo más breve posible, pero se va a escribir. Esto es así, ¿por qué? Porque la educación artística es una formación que se centra fundamentalmente en lo visual y muchas veces sus explicaciones devienen de la tradición oral. Entonces es importante hacer un esfuerzo porque esto quede escrito para que poder aclarar los conceptos que estamos manejando. Al término de la explicación, donde sea que termina, vamos a poner la consigna. Esto es lo que esperamos que se realice. Entonces, en conclusión, ¿sí? Ahora vamos a repetir las medidas que empleamos. Bien, del lado de delante, entonces, recordamos lo que hicimos. Del lado de delante medimos 2 centímetros, ¿sí? Desde el margen, ¿sí? Hasta el marco lo hicimos en 2 lugares, siempre midiendo desde el 0. En el resto de los márgenes medimos la misma medida, 1 centímetro, lo medimos en 2 puntos si la regla era de 30, si era más chica lo medimos en más de 2 lugares. Después dimos vuelta a la hoja e hicimos lo mismo, lo pusimos así para hacerlo más simple, ¿sí? Medimos 2 centímetros del lado de los agujeritos, ¿sí? Para que nos queden claros, y 1 en el resto de los márgenes.
Obviamente después esto lo colocamos como corresponde, que es con los agujeritos del lado de la derecha, ¿sí? Y seguimos dibujando. Primero medimos, ¿sí?, desde este marco inferior 5 centímetros, ¿sí?, hasta aquí, después 1 centímetro, y después acá lo que sobrara, ¿sí? ¿Por qué lo simbolizamos así? Porque si bien en todos los casos se trata de hojas número 5, hay distintos tamaños, no está normatizado, no hay una norma concreta de cuántos centímetros tienen que medir. Entonces hay hojas número 5 que miden medio centímetro más, otras miden medio centímetro menos, y por eso es que esto es lo que sobra. Del otro lado medimos 1 centímetro, como dijimos acá, después 9 centímetros, 1, 9 centímetros nuevamente, 1, y acá otra vez lo que sobrara. Debía sobrarme 9 centímetros si la hoja que usamos es la hoja estándar, pero hay hojas número 5 un poco más chicas. Bueno, hasta acá fue la explicación del uso de la regla, de la diagramación y presentación de los trabajos. Espero que haya sido claro. Cualquier duda lo colocan debajo del video y volveremos a explicar, o vuelvan a pasar el video si es algo que no se haya entendido, y si no, lo explicaremos nuevamente en la próxima clase. Una vez que concluimos los renglones en la parte superior, vamos a la parte inferior. En caso de tener una regla cortita, es lo mismo. La diferencia va a ser, como dijimos antes, mido nuevamente, pongo el 0 en la parte superior, ¿sí?, y hago una marquita del 1. La diferencia, decíamos, va a consistir en que voy a medir en más lugares, ¿sí?, para garantizar que las líneas sean paralelas, ¿sí? Voy a medir en más lugares, en este caso voy a tener que medir acá también, por lo menos en este caso decíamos en 3 lugares. Acá medimos en uno más porque justo coincide con ese rectángulo chiquitito que se va a denominar rótulo, ¿sí? Acá medimos 1, 2, 3, 4, y después empezamos a unir, ¿sí? Acuérdense que esta línea tiene que ser casi invisible, ¿sí? La idea es que casi ni se vea, ¿sí?, para poder orientar lo que escribimos. Acá lo mismo. ¿Sí? Acá igual. Y así hasta abajo. Visto el video, sí, de cómo se utiliza la regla, de cómo se diagrama de adelante y de atrás, sí, y demás, la idea es diagramar para los primeros, la primera semana 4 hojas, y para los próximos 15 días otras 4. Si alguno quiere hacer las 8, las hace. Eso es lo que pedimos habitualmente en la primera clase o en la segunda clase que tenemos desde el inicio de clase. Digo primera clase porque es la primera clase real, ¿sí?, en la que trabajamos con la asignatura. La idea de este video va a ser subirlo al canal que armamos, ¿sí?, por si alguno no tiene cuenta de Facebook, así que ahí vamos a ir subiendo todo. Las dudas que tengan, pónganlas en mensajes de Facebook o debajo como comentarios, y después realizaremos un nuevo video si es necesario. Yo creo que con los años que uno tiene, no creo que haya mayor cantidad de dudas o grandes dudas respecto a eso. Si faltase algún material, bueno, nos arreglaremos con lo que tenemos. Yo utilizo la hoja número 5, como dijimos. Lo habíamos pedido, a lo mejor algunos llegó a comprar antes de la cuarentena, que no, bueno, seguiremos adelante. La próxima clase se supone que ya tenemos que tener las 4 hojas con marco, rótulo y renglones, y ahí sí ya empezamos con los contenidos que tienen que ver con lo artístico. Lo de hoy fue casi una clase de matemáticas, si se quiere, una clase explicativa sobre el uso de la regla, sobre convenciones, y no nos metimos todavía en el área artística. Así que la próxima vamos a hablar del arte abstracto, ¿sí? Ahí sí probablemente
agreguemos algún video un poquito más extenso para que vean, ya que tenemos esta modalidad. Vamos a usar los videos de Canal Encuentro, que son muy buenos, los de Huellas del Arte Argentino y otra serie que se llama Mestizo. Bueno, vamos a poner los enlaces debajo, cosa de que ustedes los puedan ver, ¿sí? Y nunca vamos a emplear esto para copiar, sino para ilustrar las ideas que vayamos teniendo y las consignas que vayamos dando. Así que bueno, para mí esto es algo nuevo, espero que haya salido más o menos bien, lo hemos grabado varias veces porque no es fácil, ¿sí? Para los profes y demás esta modalidad. Esperemos que haya sido suficientemente claro. Me ponen las preguntas y nos vemos la próxima. Hasta luego.